Continuamos nosotros, hermanos, con la clase dominical que hemos estado llevando. Estamos ubicados aún en la sección de lo que llamamos entonces nosotros las buenas relaciones, o cómo deben ser esas buenas relaciones, teniendo claro el significado de ese bueno, y es conforme a la voluntad de Dios. Y estamos ubicados aún en la parte de los deberes de los padres para con los hijos. Recapitulando brevemente, los deberes de los padres para con los hijos básicamente es uno, o el deber de los padres para con los hijos es uno, habíamos dicho, y es criarlos. El deber de los padres para con los hijos es criarlos, y ese criarlos, o de ese criarlos, entonces, dámoslo así, salen dos ramitas, y esas dos ramas son en cuanto al cómo debemos criarlos, o cómo nos dice Dios que nosotros como padres debemos criar a nuestros hijos. De ahí salen dos ramas, que son en disciplina y amonestación del Señor. Ahí entonces lo que debíamos tener claro con respecto, dijimos, a esas dos ramificaciones de la crianza es que son del Señor. No es criar a nuestros hijos como yo me ponga creativo o nosotros como padres se nos ocurre, sino que es algo propiamente, como lo dice el apóstol Pablo, del Señor. El Señor entonces nos manda criar a nuestros hijos en la disciplina de Él, que es de Él, y en la amonestación igual, que es de Él, del Señor. Particularmente estuvimos viendo entonces esos dos aspectos, disciplina y amonestación. Dijimos que la disciplina era esa parte de la crianza que se puede decir que es como un entrenamiento. Un entrenamiento entonces donde el fin es ir generando patrones de conducta, llamémoslos santos, aunque sea externamente, ir generando patrones de conducta santos en nuestros hijos. Y está la otra parte también correctiva de esa disciplina, y es la parte de corregir los patrones de conducta pecaminosos que también hay en los hijos. El fundamento de eso habíamos dicho, por ejemplo, el proverbio, que es: la necedad está ligada al corazón del muchacho. Ya trabajamos entonces con un supuesto. En cuanto a la crianza de los hijos, trabajamos con un supuesto que es la doctrina del pecado original, que nacemos pecadores. Desde que vemos a un bebito, tan bonitos que son, bueno, es un pecador, hasta que ya llega un adulto despidiéndose de este mundo, sigue siendo un pecador. ¿Por qué? Porque la necedad está ligada al corazón, y ahí va a estar, tanto en incrédulos como creyentes. En el incrédulo la diferencia es que es un corazón pecaminoso que lo domina, y en el creyente, claro, que tiene un corazón pecaminoso, está el pecado remanente, pero por el poder del Espíritu Santo ya no lo domina. Pero el punto es, esta disciplina entonces conlleva tanto ese trabajo formativo como ese trabajo correctivo. ¿Para qué? Reiterando, para generar esos patrones de conducta según la voluntad de Dios en nuestros hijos. Y estaba la otra parte que vimos también, que es la amonestación. Y la amonestación, vimos, es la parte verbal de esa disciplina. ¿Por qué? O de la crianza particularmente. Porque mientras la disciplina o ese entrenamiento va enfocado tanto en poner reglas, enseñar lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, la amonestación tiene un enfoque más directo, y es atacar el problema del alma. Mientras la disciplina, veámoslo así, pone, digamos, las reglas del juego en claro. ¿Para qué? Para que el hijo sepa cómo moverse en las reglas que le ha puesto el padre. La amonestación, entonces, es lo que usa la palabra de Dios como herramienta. ¿Para qué? Para abordar estos patrones de conducta también con un fundamento, que es la voluntad de Dios. Y la amonestación particularmente, habíamos visto también, es sencillamente: mira, eso que haces está malo, lo bueno es esto, porque así lo manda Dios. Por dar un ejemplo, amonestar a alguien entonces es acercársele en amor y decirle: eso se está haciendo mal, y con un corazón, nos acercamos con un corazón de: quiero que tengas una buena relación con Dios, particularmente, digamos, no conmigo como padre, aunque se busca eso. Lo que uno busca es que nuestros hijos, entonces, al ser amonestados, puedan entender el mensaje del Evangelio. Ahora,
Siguiendo con la parte de la crianza y la disciplina en el Señor, vamos a abordar brevemente algunos principios generales en cuanto a esto, para que las ideas que no sean de ayuda a nosotros como padres cuando realizamos esta labor. Y vamos a respondernos alguna serie de preguntas, o en otras vamos a ver ciertamente un enunciado como tal que nos sirve de guía. Entonces, vea, comenzamos. Principio número 1, vamos a responder a la pregunta de ¿cuándo comenzar? ¿Cuándo se debe comenzar la disciplina y amonestación del Señor? Y esto respondiéndonos a la pregunta de ¿hay que esperar alguna edad en que nuestros hijos entiendan para ya comenzar la labor de disciplinar y amonestar en el Señor? O por otro lado, ¿no hay que esperar? Y esto lo digo basado propiamente en conversaciones que a lo largo de los años uno ha tenido tú a tú con hermanos, y siempre uno se topa con que la expectativa de las personas es esperar X periodo de tiempo, un par de años, 2, 3 años, ¿para qué? Para comenzar a instruir a sus hijos, para comenzar a ejercitarlos en la disciplina. Y lo que se ve al esperar cierto periodo de tiempo es que tristemente ya abordamos a nuestros hijos demasiado tarde. ¿Por qué? Porque con el pasar incluso de los meses ya los niños desde pequeñitos ya empiezan a desarrollar hábitos pecaminosos y si dejamos pasar el tiempo es que ya ellos se han habituado a comportarse de cierta manera que nunca se les puso un freno. Empiezan los patrones pecaminosos de los bebitos, como gritar de cólera, pegarle manotazos a sus padres, retorcerse. Yo les digo que los niños pequeñitos hablando, ellos hacen como una letra C, como la columna vertebral. Ya son patrones pecaminosos en ellos que deben ser corregidos desde pequeñitos. Digamos, desde pequeñito un bebé le parece gracioso, o a veces no, sencillamente un bebé enojado va a golpear a su papá o a su mamá. Hay que frenarlo. Entonces, creo que al decir eso, creo que incluso ya respondí de cuánto hay que esperar para comenzar la disciplina y amonestación en el Señor, y sencillamente es, no hay que esperar. ¿Por qué? Porque, recordemos, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Y los bebitos recién nacidos, hablando de ellos, mis hermanos, son pecadores, y muchas veces ellos no pecan, no porque no sean pecadores, sino sencillamente porque no tienen la motora de controlar su cuerpo para prestar sus miembros al pecado. Pero una vez comienzan a moverse, ahí van desarrollando los hábitos pecaminosos naturalmente. Nadie le enseña a un bebé a ser egoísta, nadie le enseña a un bebé a pelear con otros, sencillamente, naturalmente, lo que está en el corazón va saliendo a la luz conforme los niñitos van aprendiendo a moverse. Entonces, ¿cuándo empezar la disciplina y amonestación del Señor? Es tras que el Señor nos dé hijos. Sencillo. No hay que esperar a cierta edad para que creamos que nos entiendan o no. Sencillamente debemos ser fieles a lo que Dios nos ha dicho. Y Dios nos ha dicho, padres, criad a vuestros hijos cuando tengan tantos años, ¿no? Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Desde que somos padres, tenemos esa labor. Desde bebés somos pecadores y por ende va a haber pecado. Segundo principio, mis hermanos, y es complementario a ese, y es no subestimar a nuestros hijos. Y esto igual relacionado con el tema de niños pequeños y relacionado a esto que vimos, de cuándo esperar. Otro principio que debemos tener claro es el de no subestimar, la no subestimación de los niños. ¿Por qué? Porque pensamos que no entienden. Y por eso, pensando que no entienden, entonces lo que naturalmente puede surgir en nosotros es, no lo voy a corregir, no lo voy a amonestar. Pero poco a poco los niños van llegando a un entendimiento de lo que sus padres le dicen, aunque tal vez ellos no lo puedan verbalizar y no puedan expresar, sí, papi, sí entiendo. Pero sí, claramente, poco a poco los niños van desarrollando un entendimiento respecto a lo que sus padres le dicen y hacen. Y otro principio también que debe gobernar esto de la crianza y la disciplina en el Señor es el poder del Evangelio. Al ser el Evangelio el que cambia corazones, sencillamente, mis hermanos, no hay una edad
para decir, mira, ya mi hijo tiene 2, 3 años, ya le voy a comenzar a hablar del Señor. No, igual, el punto es, lo abordamos tarde. Un niño, yo siempre lo digo, desde bebé tiene convicción clara de quiénes son sus padres, lo alza a otra persona y ya se pone incómodo porque sabe que no son sus padres. Muchas veces incluso eso podemos verlo como con la esperanza de qué. Así mismo a esas tiernas edades los bebés pueden llegar a tener convicción de quién es Jesucristo. Si los padres le hablan del evangelio desde pequeñitos, puedan tener esa tierna e inmadura fe de sencillamente Jesús es el Salvador. Y con el tiempo puede ir madurando. Pero el punto es, no subestimemos a nuestros hijos y desde pequeñitos, desde los más pequeños, deben ser entonces entrenados o disciplinados en el Señor y deben ser también amonestados. Desde esas edades pequeñitos, mis hermanos, debemos ir entrenando a nuestros hijos en cosas como deben permanecer horas sentados en el culto, deben entender cuándo son los tiempos de oración de la casa, cuándo son los tiempos de comida de la casa, cuándo son los tiempos de entretenimiento. Es entrenarlos en el Señor. Otro principio que también debemos tener claro los padres es no rendirnos. Muchas veces la disciplina, tanto formativa como correctiva, son demandantes. Digo muchas o la mayoría de veces, tanto mental como físicamente para nosotros como padres, va a ser demandante. ¿Por qué? Porque vamos a estar luchando contra la necedad que está ligada al corazón de un hijo. Y la misma palabra ya es necedad, terquedad, oídos sordos, comportamientos no van a obedecer a la primera. Y entonces el principio que rige aquí es el no rendirnos. La terquedad del hijo saldrá a flote. ¿Por qué? Recordemos lo que una de las cosas que nos enseña Pablo en Romanos. ¿Qué hacen los incrédulos? Detienen con injusticia la verdad de Dios. Si su hijo no es creyente, va a detener con injusticia la verdad de Dios que usted está mandado a enseñarle. Así que esa terquedad va a salir a flote y rápidamente van a salir patrones pecaminosos y a nosotros como padres entonces nos van a dar ganas o vamos a ser tentados a rendirnos, a dejar que los patrones pecaminosos de nuestros hijos nos ganen. Y está bien, no puedo hacer nada, no cambia mi hijo, por más que lo disciplino, por más que lo amonesto, sigue igual. Si llorar con gritos funciona para obtener lo que quieren y nosotros no frenamos eso, perdimos la batalla y nuestros hijos ya van a aprender que gritando, que haciendo berrinches, van a obtener lo que quieren. Y ahí voy al punto de no rendirse. Y tristemente, por rendirnos ante esos patrones de conducta, creo yo que la misma disciplina del Señor viene a nuestra vida como hijos que avergüenzan a sus padres, hijos que dominan a sus padres. Ya la misma disciplina del Señor viene a abordar esos casos. El punto es, si perdemos ese tipo de batalla, mis hermanos, estamos prefiriendo honrar más a los hijos que Dios nos ha dado que a Dios. Dios nos manda a amonestar y a disciplinar en el Señor. Los padres disciplinen y amonesten a sus hijos. Listo, ese es el mandamiento que nos da el Señor. Y entonces lo que se espera de los padres es obediencia a ese mandamiento, independientemente del resultado. Si disciplinar y amonestar le da buenos resultados, amén. Pero si disciplinar y amonestar no le está dando el resultado esperado, bueno, también amén, es lo que debe hacer, Dios lo manda. No hay una fórmula mágica para venir y hacer cambiar el corazón de un niño de un día para otro, sino sea fiel al Señor. Y hay cosas, de hecho, que uno ve en nuestro ámbito de iglesia, como incluso hablando de niños pequeñitos afectan. Por ejemplo, doy un ejemplo que desde hace años, de hecho, yo lo comento mucho con mi esposa y otras hermanas, lo que llamamos áreas de lactancia. Los niños particularmente al tiempo aprenden que es un área que les encanta. ¿Por qué? Porque aparte de lactancia es un área que van a jugar. Y también es porque los padres no les enseñan que es un área de coma, papito, y vuelva al culto. Ya no es un área para que vaya, se quede sentado jugando con legos, carritos, muñequitas, etcétera. No, es un área de coma, vuelva. ¿Está llorando? Fue, se calmó, volvió. Si usted como padre sencillamente se queda allá atrás
o arriba durante todo el culto, prefirió honrar más a su hijo. Y como iglesia creo que hasta tenemos que aprender ciertas cosas, hermanos, sencillas, y es, digo yo, también como apoyar a los padres que batallan con hijos. En el sentido de, si hay un niño llorando mucho, incómodo, el papá se va a sentir incómodo y le va a dar vergüenza. Ay, mira, estoy interrumpiendo el culto. Y más cuando todas las miradas nuestras están así. Sí, mira, está llorando. Bueno, un sencillo apoyo es, usted esté atento a la palabra de Dios, que el padre se encarga de su hijo que está llorando. Y usted, padre, con su hijo llorando, cálmelo y vuelva al culto. No pierda la batalla que usted tiene que estar en el culto. Otro principio que nos ayuda es, ¿quién debe hacerlo? ¿Papá o mamá? Aquí hay un particular en Efesios 6. Pablo en Efesios 6:4 dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí digo que hay un particular porque puntualmente Pablo hace un llamado aquí a los hombres. Cuando dice, y vosotros, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Pablo aquí hace un llamado puntualmente a los hombres. A diferencia de en Efesios 6:1 cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Ahí Pablo usa dos palabras distintas. En Efesios 6:4 se dirige a los hombres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor, mientras que en Efesios 6:1 es una palabra que involucra a padre y madre, cuando dice, hijos, obedeced a vuestros padres. Lo que voy entonces, en el ejercicio de la crianza y en la disciplina y amonestación del Señor, la responsabilidad primaria recae en el hombre, recae sobre el líder del hogar. Enfoquemos eso en cualquier área de la disciplina, sea formativa, sea correctiva, sea la parte amonestativa. Entonces, el encargado primario de disciplinar, de amonestar, de corregir, de formar a los hijos es el hombre. Ahora, ciertamente el hombre va a delegar esas funciones, ¿a quién? A su esposa, cuando él no esté presente. Pero entendámoslo así, hombres, si nosotros estamos presentes en nuestros hogares y nuestros hijos están ahí, somos los responsables de enseñarles esos patrones santos de comportamientos, o por otro lado también somos los encargados de corregir los patrones pecaminosos de comportamiento que tienen nuestros hijos. Si papá y mamá están en casa, bueno, papá le toca. Sencillo. No se complica en la vida, porque Pablo lo dice. Y vosotros, padres, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahora sí, cuando el padre no está en la casa, mamá es la delegada. Pero la responsabilidad primaria le corresponde al hombre. Y el que debe ejecutar, digámoslo así, el castigo como tal, ¿quién es? El padre. Solo cuando no esté. El hijo peca contra su hermano, ¿quién debe entrar en escena? El padre debe corregir a su hijo. El hijo peca contra su madre, bueno, le toca al padre ¿qué? Llegar y corregir. El hijo debe entender que el padre defiende a su madre. El hijo peca contra su padre mismo, bueno, ya ahí está. Mío, pecaste contra mí y contra el Señor. Toca corregir. El punto aquí, mis hermanos hombres en particular, lo que debemos entender es, Dios nos habla directamente a nosotros. Hace poco estuvimos viendo que una de las funciones del hombre es ser sacerdote del hogar. Bueno, el sacerdote en el Antiguo Testamento era el encargado de ejecutar ese tipo de juicios en Israel. Y asimismo eso se traslapa al hogar, que es el hombre el encargado principal entonces de ejecutar esos juicios correctivos para los hijos. En la disciplina y amonestación del Señor, el encargado principal de disciplinar a los hijos es el padre. Un principio más, mis hermanos, y es el enfoque correcto a la hora de hacer la labor de la crianza y la disciplina en el Señor. El enfoque correcto de la crianza es, digámoslo así, no es el ver a nuestros hijos como creyentes. ¿A qué voy? O tal vez para decirlo de una manera más clara. Es claro que el deseo de nosotros como padres es que nuestros hijos sean creyentes, que venga el Señor, que conozcan el Evangelio, que los salve. Pero ese no es el enfoque correcto a la hora de criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. ¿Y por qué? Porque no
está en mi capacidad como padre o como humano poder salvar a mis hijos. Ya yo no puedo abrirles el corazón, quitarles el que tienen y darle uno nuevo, porque es espiritual lo que hace el Señor. Carnalmente yo a lo mucho puedo formarlo externamente, que aprenda ciertas reglas o le corrijo ciertas reglas. Pero entonces el enfoque correcto debe ser fiel a Dios. El motor principal en la crianza de los hijos es la fidelidad a Dios. Debemos criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor, no por el fruto que vayamos a ver, sino porque es un mandamiento de Dios. Si lo hacemos esperando algún fruto, pues sencillamente nos vamos a desilusionar. ¿Por qué? Porque el fruto no va a llegar a la velocidad que uno espera, o tal vez el fruto no llega. O el fruto se ve en nosotros mismos, cuando el Señor nos ejercita en la paciencia y nos va a estar haciéndolo. Pero el motor principal de esto debe ser fiel a Dios. Y al ser fiel a Dios, claramente vamos a rogar al Señor por la salvación de nuestros hijos, vamos a rogar al Señor porque trabaje en nosotros, porque trabaje en el corazón de ellos. Y debemos hacerlo, rogar, doblar rodillas, llorar para que el Evangelio llegue a nuestros hijos. Pero el motor principal es: nosotros debemos ser fieles a Dios. Y esto nos va a mantener ubicados correctamente, va a tener nuestras expectativas sanas. ¿Por qué? Porque somos simples instrumentos en las manos de Dios, y lo que debemos dejarnos es como muchos hermanos explican, el ser llenos del Espíritu Santo es debemos dejarnos ser controlados por el Espíritu Santo a la hora de esta labor. Y ser controlados por el Espíritu Santo en este caso es criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Entonces, el enfoque correcto es ser fieles a Dios. Nuestro trabajo no es salvar a nuestros hijos, sino serle fieles a Dios, criándolos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios va a juzgar a los padres por ser infieles en la labor de la crianza, y no tanto por si sus hijos son salvos o no, que es algo que debemos tener claro. Dios me va a juzgar a mí como padre no por si mis hijos profesan fe salvadora en el Señor Jesucristo, sino más bien me va a juzgar cómo yo los crié en la disciplina y en amonestación del Señor. Y ahora vamos a entrar a otra parte, y es como ciertas etapas por las que pasan los hijos, y que creo que hay principios bíblicos que pueden ayudarnos. Ahorita estuvimos tocando brevemente lo que eran los niños pequeños, y vamos a terminar con eso, para ver entonces cómo en esas ciertas etapas la Biblia sí nos da ciertos patrones o ciertos principios para lograr aplicar. Por ejemplo, criando en disciplina y amonestación en el Señor a un recién nacido. Como dijimos, no hay que esperar, así que un recién nacido debe ser criado en la disciplina y amonestación del Señor. Y pueden surgir muchas preguntas, porque como padres sencillamente nos podemos quedar anonadados en saber qué hacer. Entonces, mantengamos claro, uno, nuestro norte, ser fieles a Dios. Ese debe ser el principio, independientemente de la edad que tengan nuestros hijos, sean niños recién nacidos, sean niños más pequeñitos, sean niños de edad escolar, sean colegiales, sean adolescentes, etc. El principio es el mismo, ser fieles a Dios. A los recién nacidos, la Biblia, por ejemplo, nos manda un principio claro, y es: los recién nacidos ocupan ternura. 1 Tesalonicenses 2, versículo 7 nos dice así: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Ahí hay un principio entonces, y es: la mamá cuida con ternura a sus propios hijos. Ya la nodriza es esa mujer que el bebito está de brazos. Es clara la idea de Pablo aquí. Al bebé lactante, a ese recién nacido, se le cuida con amor, se le da el cuidado vital básico. No debe faltar. Otro principio que se debe tener claro con estos recién nacidos es: desde pequeñitos, enseñarles algo tan simple como el significado de un no. Los bebés intentan agarrar todo y llevárselo a la boca. Ahí tenemos como el escenario más fácil de entrenar. ¿Por qué? Si es algo peligroso, se lo lleva a la boca, y ahí no, dígale que no. Quítele la mano, dígale que no. Es un entrenamiento. A la primera va a entender, tal vez no. Si es insistente, se va a llevar algo a la boca, quítele la mano, dígale que no. Enseñémosles con paciencia el significado de un no. Podemos
moderar nuestro tono de voz para que él entienda cuando es un no muy distinto a como uno le habla normalmente con ternura a un bebé. Retiremos, alejemos su mano, etcétera, de lo que se pueda hacer daño. Incluso se puede dar una pequeña palmadita, un no. Otra, con los recién nacidos, mis hermanos, rogar a Dios por discernimiento. ¿Por qué? Como digo, los bebés pecan y lo difícil es a veces reconocer ese patrón pecaminoso de comportamiento. Y ahora, por eso digo rogar por discernimiento. Y ante las dudas, como son recién nacidos, muchas veces es mejor equivocarse del lado prudente, y es decir, pecar de misericordioso. ¿Por qué? Porque no le vamos a hacer daño a un bebé recién nacido. Así que muchas veces es mejor optar por el lado, creo yo, pequemos de misericordiosos con los bebés recién nacidos. Y roguemos a Dios por discernimiento. Algunos patrones pecaminosos son claramente identificables: golpes con la cabeza, torcer su cuerpo en letra C, gritar. Otros son difíciles de diferenciar, así que tengamos claro que debemos tener una vida de oración, rogando a Dios por discernimiento, y muchas veces nos va a tocar escoger de pequemos de misericordiosos con los recién nacidos. Otra cosa que no puede faltar, hablar con ellos. La amonestación es eso, hablar. Y ahí vuelvo a reiterar, no subestimemos a los pequeñitos. Hablemosles, a como sencillamente nosotros como padres les hablamos, porque sí les hablamos a los recién nacidos. Bueno, también les vamos a hablar la palabra de Dios, incluso desde que está en el vientre de la madre. Léale su Biblia. Ya ves, la palabra de Dios es poderosa. Esas son cosas que, hermanos, hacemos por fe. Les hablamos para apapacharlos, para darles de comer, así que sencillamente les podemos hablar del evangelio. No lo subestimemos, van a ir entendiendo poco a poco, y les vamos a hablar también de no se hace, hablar con ellos. Y por último, también disciplinarlos. Los niños recién nacidos son muy tiernos y todos hermanos, pero también pecadores. Y una cosa que siempre digo yo, recomendable, muchas veces el no firme y claro va a ir acompañado de una pequeña palmadita con 2 dedos, no sé, etcétera. Pero el punto es, va a ir acompañado de algo que entienda. Ese no es una amenaza que le tiene que generar cierta incomodidad. No se hace eso. A diferencia de un no que se ríe y juega y más bien lo vuelve a hacer. Hay que ponerle un freno a esos patrones pecaminosos de conducta que los niños tienen, mis hermanos.